Bienvenidos a Medios de Enlace, soy el profesor Andrés Fernández Salares y vamos a continuar con la clase número 1, una introducción al análisis vectorial y sistema de coordenadas. Todo eso lo vamos a utilizar en los temas subsiguientes para hacer demostraciones o describir todos los fenómenos que ocurren. Por eso hacemos este repaso, para que lo tengan bien fresquito. En este caso, bueno, los temas que veríamos hoy algo, unas cosas las tienen vistas de otras materias, por ejemplo, análisis matemático 2, eh, una teoría de campos muy breve, luego operaciones matemáticas relacionadas a lo que sería los campos en el espacio, y los sistemas de coordenadas que representan cuerpos o puntos en el espacio de distintas maneras, ¿sí? Vamos entonces a la introducción, que son los campos. De forma muy genérica, vamos a dividir a los campos en campos escalares y campos vectoriales. Los campos escalares simplemente son líneas que indican una magnitud escalar a lo largo de un cuerpo o una superficie. En este caso, por ejemplo, esto es una montaña y trazamos una línea en donde a lo largo de toda esta línea hay 100 metros, por ejemplo, de altura respecto del nivel del mar. En esta línea 200 metros, en esta línea 300 metros. ¿Sí? La longitud, ustedes recuerden que es una magnitud escalar, por lo tanto, el campo es un campo escalar. ¿Sí? Si yo coloco una pelota, bueno, la pelota se va a ir al suelo, pero el campo no me indica para dónde va a ir la pelota, no me indica nada. O sea, la pelota va a ir al suelo por efecto de la gravedad, y la gravedad obviamente actúa junto con la altura. ¿Sí? La fuerza de gravedad, recuerden que actúa junto con la altura, pero el campo escalar no me indica qué es lo que le va a pasar a la pelota. ¿Sí? Para eso necesito un campo vectorial. Entonces vamos a suponer que la montaña está imantada, ¿sí? Tiene un campo magnético, ¿sí? Y vamos a suponer que la pelota es metálica. Entonces la pelota sufre los efectos de la gravedad, pero también sufre los efectos del campo magnético. El campo magnético está indicado con estas flechas y dice que todo cuerpo metálico que yo ponga en esta montaña va a sufrir fuerzas magnéticas que van a empujar el cuerpo hacia arriba. Por lo tanto, si el cuerpo por gravedad se quiere ir para abajo, pero va a recibir, cuando yo lo pongo en este lugar, una fuerza magnética que lo va a empujar hacia arriba, el cuerpo se va a quedar quieto porque en este caso la fuerza magnética es igual a la fuerza gravitatoria. ¿Sí? Bueno, entonces el campo vectorial lo que hace es predecir cómo va a actuar un cuerpo que yo coloque dentro de ese campo. ¿Sí? Bien, entonces empecemos con las operaciones matemáticas que se aplican a campos. Arrancamos con el gradiente. La máxima pendiente en un punto de un campo escalar, obviamente, se conoce como gradiente y es una cantidad vectorial. O sea que el gradiente se aplica a una magnitud escalar o a un campo de escalares. ¿Sí? Es un vector, o sea, el resultado del gradiente es un vector que representa la dirección de la máxima rapidez de incremento del campo escalar, justamente. ¿Sí? Vamos a ver cómo sería. Acá tenemos un campo escalar, el mismo que teníamos antes, y vamos a colocar la pelota ahí. ¿Sí? Si yo quiero ir con esta pelota, que está justo sobre la línea de 200 metros, quiero llegar a las de 300 metros. Entonces, ¿cuál sería la dirección de máxima variación? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, puedo recorrer ese camino para ir a la línea de 300 metros, pero estoy recorriendo un camino muy largo, no es la dirección de máxima variación, ¿sí? En cambio, o sea, yo tendría ese vector, no es la de máxima variación.
El camino más rápido es este. O sea, la de máxima variación, ¿sí? Es un vector que es perpendicular a la curva de 200 metros, ¿sí? Y por eso se dice que el gradiente es perpendicular al campo. Entonces, tenemos que el campo escalar, el gradiente que se simboliza así, se aplica a un campo escalar y da como resultado un campo vectorial, ¿sí? Y el campo de vectores, o sea, los vectores son perpendiculares a las líneas de campo. Bien. Como dijimos, entonces el gradiente da como resultado un vector y tenemos, como les dije, dos características importantes. La primera es que siempre el vector resultante es perpendicular a la línea de campo y es la dirección de máxima pendiente de este campo, ¿sí? O sea, como dijimos, la menor distancia de separación entre esas líneas, ¿sí? Y mientras más chica es esa distancia, más grande es el resultante, el vector resultante. Muy bien, acá esa es la segunda propiedad que está mencionada ahí. Cuanto más cercana estén las líneas de nivel, mayor es la pendiente y mayor es el gradiente, o sea, mayor es el vector resultante. Bueno, otra operación matemática que se puede aplicar a campos es la divergencia. Si la divergencia en este caso se aplica a un campo de vectores, a un campo vectorial. O sea, o sea, gradiente llamábamos a la variación de un campo escalar, ¿sí? Entonces, como un campo vectorial puede cambiar punto a punto, ¿sí? Los vectores pueden ser diferentes de un punto a otro, diferente magnitud, diferente dirección, ¿sí? Eh, entonces, diferente sentido. Entonces, la divergencia me va a indicar cuánto es esa variación. La divergencia da como resultado un escalar, o sea, es decir, se aplica a un vector y el resultado es un escalar, que ese valor me dice cuánto varía el campo vectorial o cuánto varían los vectores dentro de ese campo. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, para que tengan una idea, vamos a suponer que tenemos un tubo por el cual circula un flujo de aire. Vamos a suponer que no hay rozamiento en las paredes y el flujo de aire tiene siempre la misma velocidad a lo largo del tubo. Como el tubo está abierto en su entrada, o sea, está abierto en su entrada y está abierto en su salida, fíjense que el vector, los vectores que indican la velocidad del flujo de aire no cambian en ningún momento. El campo vectorial es siempre el mismo. Ahí estamos. Fíjense, si yo represento ahí, ya dibujé el campo vectorial, no se está moviendo. El campo vectorial está quieto en el tiempo, entonces no varía en ningún momento. Por lo tanto, cuando el campo no varía, la divergencia de ese campo es igual a cero. ¿Sí? Hacemos otro ejemplo. Entonces, ahora en ese caño donde tenía un fluido circulando, le voy a colocar una tapa. ¿Sí? Y lo empiezo a llenar con fluido. Fíjense que a medida que me voy acercando a la tapa, acá lo tenemos, a medida que me voy acercando a la tapa, los vectores o el vector velocidad va disminuyendo. Como acá el fluido ya no puede avanzar, la velocidad es cero. Bueno, apenas entra, la velocidad es máxima. A medida que se va acercando a la tapa, la velocidad va disminuyendo. Como el vector velocidad va cambiando, se dice que la divergencia de A es distinta de cero. El valor de la divergencia va a depender de en qué punto me estoy apoyando y cuánto cambió el vector de velocidad en ese punto. ¿Sí? O sea, como dijimos antes, el resultado de esta operación divergencia es un escalar. Se aplica a un vector y tiene como resultado un escalar, sin dirección ni sentido.
El rotor, otra operación matemática. El rotor también, como ven acá, fíjense, se simboliza de esta forma. El rotor lo aplicamos a un campo vectorial también, ¿sí? Entonces también es otra forma de describir cómo varía un campo vectorial, como la divergencia, ¿sí? Pero tiene como resultado, como dice acá, un vector y representa la tendencia del campo a producir una rotación alrededor de un punto. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos un tanque de agua, este tanque está visto desde arriba. Tenemos, alguien le dio con una batidora al agua del tanque y está girando, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad del agua dentro del tanque tiene estas direcciones, o sea, está girando. Si yo me paro en un punto, la dirección va a ser recta, pero bueno, a fines prácticos lo indicamos así. ¿Qué pasa si yo coloco una ruedita o un molinito dentro del tanque? Obviamente el molinito va a empezar a girar, ¿sí? O sea, el campo vectorial de velocidades del agua dentro del tanque tienden a producir una rotación alrededor de un punto, ¿sí? En este caso en el punto justo que está en el centro del tanque. Si yo lo pongo en otro punto, también va a rotar a una velocidad distinta, pero también produce rotación. O sea, acá este campo puede producir rotación en cualquier punto. Bueno, entonces vamos a ver qué sucede con las líneas de campo cuando son rectas. Recién, el ejemplo que vimos, teníamos algo que estaba girando. Bueno, ¿qué pasa cuando son rectas? Ahí tenemos el mismo ejemplo que vimos para la divergencia, en donde está entrando y saliendo la misma cantidad de fluido a través de un tubo. Entonces las líneas de campo son iguales, o sea, habíamos dicho en este caso que la divergencia era igual a cero, ¿sí? Porque no variaban nunca. ¿Qué va a pasar entonces si yo coloco la misma ruedita que antes acá? Entonces la ruedita se queda quieta y decimos que el rotor del campo A es igual a cero, ¿sí? Cuando la ruedita no gira, el rotor de A es igual a cero. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si el campo de velocidades es así. Tiene esta configuración, en donde vamos a suponer que en esta cara del tubo no hay rozamiento y en esta cara del tubo tenemos un rozamiento, digamos una velocidad igual a cero, ¿sí? Entonces el fluido circula de esta forma y las velocidades van cambiando a lo largo del tubo. Vamos a tomar esta sección del tubo, dibujamos el campo vectorial en esta sección y tenemos que la velocidad máxima la tenemos arriba y la velocidad mínima la tenemos abajo. ¿Qué sucede si colocamos la ruedita en ese punto? Como vemos ahí, la ruedita empieza a girar. ¿Por qué? Porque acá tenemos el fluido con una velocidad mayor que acá. Entonces la ruedita va a querer ir para allá. ¿Y el rotor cómo lo representamos? El rotor es distinto de cero. ¿Y el rotor dónde está? Si el rotor dijimos que tiene como resultado un vector. ¿Dónde está el vector? Bueno, el vector está acá. Esa es la base del vector. El vector está apuntando hacia adentro, digamos. Está entrando a la pantalla que ustedes están viendo ahora, ¿sí? Bien. Esa es la dirección del vector rotor, digamos, ¿sí? La magnitud va a depender de la cuenta que estamos haciendo. Bueno, como dijimos antes, el resultado del rotor es un vector. El sestido está determinado por la rotación de la rueda. Entonces, bueno, está establecido por la regla de la mano derecha o del tornillo de rosca derecha. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a suponer que tenemos este campo, ¿sí? Campo A, vamos a suponer que es de velocidades, ¿sí? Velocidad de un fluido. Y este campo hace que la ruedita que vimos recién rote en este sentido.
Bueno, entonces lo que hacemos con esto, agarramos nuestra mano derecha, hacemos como si le estuviéramos dando like a algo, ¿sí? Y con los dedos, con, con los dedos del índice al meñique, seguimos la trayectoria del giro de la ruedita, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Con estos dedos seguimos la trayectoria del giro de la ruedita. Y el pulgar nos va a indicar la dirección y el sentido del vector que es resultado de la operación rotor, ¿sí? Bien. Si recuerdan la fórmula del producto vectorial, fíjense que esto es como decir que acá hay un producto vectorial, ¿sí? La fórmula del rotor es análoga, pero eso, bueno, lo vamos a ver más adelante. Otra operación que se aplica a campos es el laplaciano, simbolizado de esta forma, y, digamos, está definido por esta operación. Esto que era, si recuerdan, es el gradiente de un campo escalar, y el gradiente de un campo escalar, recuerdan que como tiene como resultado un vector, ¿sí? Y esta operación era la que simbolizábamos como divergencia, ¿sí? Cuando tenía esta misma, pero con un puntito acá, era la divergencia. Estoy haciendo la divergencia de un gradiente. Y esto es como lo mismo que decir que estoy haciendo el laplaciano de este campo. Esto es un escalar, el resultado de esta operación es un vector, la divergencia se aplicaba a un vector, por lo tanto, ¿se acuerdan? El resultado de una divergencia era un escalar. Por lo tanto, el resultado del laplaciano también es un escalar, ¿sí? O sea que como dijimos recién, el laplaciano es la divergencia del gradiente de A. Se aplica a una escalaridad como resultado de un escalar, como dijimos, y lo que representa es la densidad de fuentes irrotacionales en una región del espacio, ¿sí? La cantidad de fuentes que pueden hacer que, bueno, irrotacional, bueno, ese concepto lo vamos a ver cuando veamos campo electrostático, ¿sí? Eh, o sea, vamos a tener que ver también la función potencial, si relaciona directamente la función potencial escalar con la causa que lo produce. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver en electrostática. El operador Nabla, ¿qué es el operador Nabla? Ahí vieron el triangulito ese que apunta para abajo en todos lados. Bueno, eso es lo que llamamos operador Nabla. Ahí está, el triangulito. Se utiliza para ahorrar tiempo y espacio en la escritura de formas de análisis vectorial. O sea, vamos a suponer que estamos usando coordenadas rectangulares, que por ahora suponemos que es la que más han utilizado en todo este tiempo que hicieron hasta ahora de carrera. Entonces, para coordenadas rectangulares, el operador Nabla se simboliza de esta forma, ¿sí? O sea, esto es un operador. Esto lo agarro y lo puedo poner en cualquier lado y voy a tener esta configuración. En sí mismo no tiene ningún significado, es solamente un operador, ¿sí? Eh, Justamente para tener algún significado físico debe tener algo por el cual operar. Fíjense, cuando esto lo pongo, este operador lo pongo en un gradiente, estoy haciendo un producto escalar. Cuando lo pongo en una divergencia, un producto escalar sobre un vector. Y cuando lo pongo en un rotor, estoy haciendo un producto vectorial, ¿sí? Recuerden, acá tenemos gradiente, entonces si multiplico el operador por un escalar, tengo que es la derivada de ese escalar respecto de las distintas coordenadas del espacio. Y como el resultado es un vector, el resultado de gradiente es un vector, acá tenemos las componentes de ese vector. Bueno, la divergencia, como la divergencia es un producto escalar, me olvido de esto, digamos. O sea, no es que me olvido, pero el resultado de multiplicar cada una de las componentes del operador Nabla con cada una de las componentes del vector me van a dar tres escalares, ¿sí? Laplaciano es
algo parecido al gradiente, pero con la derivada segunda y sin los, las componentes vectoriales, ¿sí? Sin los versores. Y la operación rotor, como habíamos dicho, es análogo al producto vectorial, donde acá coloco el operador nabla, acá coloco las componentes del vector, y bueno, estas son los distintos versores de cada vector. Y esto es el resultado del producto vectorial entre esto y esto, ¿sí? Bueno, acá tenemos un resumen entonces de lo que veníamos diciendo. Decíamos que el gradiente lo aplicábamos a un campo escalar y su resultado es un vector o un campo vectorial. También decíamos que la divergencia la aplicamos a un campo vectorial y su resultado es un campo escalar. El rotor aplicado a un campo vectorial y el resultado es un vectorial. Y el laplaciano lo aplicamos a un campo escalar y el resultado es otro campo escalar. Hay una sola salvedad en todo esto y es el laplaciano, que no hay nada, absolutamente nada, que me impida aplicarle un laplaciano a un campo vectorial, ¿sí? Y el resultado va a ser un campo vectorial también, ¿sí? O sea, yo puedo aplicar el laplaciano a un campo vectorial y el resultado es un campo vectorial. Esto nos va a venir muy bien cuando veamos la unidad de ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Muy bien, vamos a ver algunas identidades vectoriales que nos van a servir para, por ejemplo, hacer operaciones en algunas ecuaciones, cuando tengamos que deducir alguna fórmula. Eh, por ejemplo, tenemos esta identidad que dice que un campo, por ejemplo el campo A, que es gradiente de otro campo, el campo F, si ven, A es igual al gradiente de F, es irrotacional. Rotor de A igual a 0. ¿Qué significa irrotacional? Significa, recuerdan, la ruedita no gira cuando el rotor es igual a 0, ¿sí? La ruedita se queda quieta. Por lo tanto, a ese campo no se le puede extraer trabajo, ¿sí? Entonces, acá vemos, lo vemos acá extendido. Acá tenemos el gradiente de f. Si le hago el rotor al gradiente de f, ese rotor es igual a 0, ¿sí? Otra identidad es que un campo que es rotor de otro tiene divergencia nula, ¿sí? Fíjense, tenemos que el rotor de A es igual a B, por lo tanto la divergencia de B es igual a 0, ¿sí? Eso también nos va a servir para deducir ecuaciones. Otra identidad, tenemos que la divergencia del gradiente de un campo es igual al laplaciano del campo. Bueno, o sea, tenemos esta es una identidad que, bueno, ahora la vamos a desarrollar un poquito mejor. Es como hacer, no es exactamente, ¿no? Pero es como si fuera que nabla por nabla igual a nabla al cuadrado, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que estábamos diciendo, de lo del que el laplaciano proviene de una divergencia, el campo es escalar. Entonces, habíamos dicho que el laplaciano se aplicaba a un campo escalar, ¿no? Entonces, obviamente, es obvio eso, pero después dijimos que el laplaciano también se puede aplicar a un campo vectorial. Lo pusimos ahí en el cuadrito de resumen, al final lo agregamos. Entonces, digamos, lo que esta afirmación nos dice es en realidad esto, no esto, porque esto se puede aplicar a un campo vectorial, pero esto se tiene que aplicar sí o sí a un campo escalar. Entonces, bueno, acá está el desarrollo de lo que se tiene que hacer, eso pueden mirarlo ustedes con más detalle. Y bueno, acá está finalmente cómo resolvemos esa identidad, ¿sí? El laplaciano de f tiene que ser sí o sí hecha a un campo, f digamos tiene que ser sí o sí un campo escalar. Bueno, a ver, digamos, el laplaciado de un campo escalar se lo aplica a un campo vectorial, el resultado también es un campo vectorial, lo que les acabo de decir en la filmina anterior. ¿Sí? En cartesianas, bueno, tenemos esto. Fíjense, acá le ponemos el campo vectorial y acá le ponemos los versores a cada una de las componentes. Esta es una identidad que también nos va a servir justamente, esto es sacado del laplaciano vectorial,
fíjense, tenemos que la operación vectorial, el vectorial se descompone en esto. Sería el gradiente de una divergencia menos el rotor de un rotor. Bien, entonces con eso, con esta es otra identidad que podemos utilizar bastante para hacer deducciones en futuras demostraciones. ¿Sí? Bueno, esta es otra también, una identidad también vectorial, donde la divergencia de un producto vectorial es igual a esto. Es como hacer una distributiva, digamos, de producto de divergencia y producto vectorial. Entonces tenemos que la divergencia del producto vectorial del campo vectorial A por el campo vectorial B es igual al campo B por el rotor de A, menos el campo A por el rotor de B. O sea, y esto es un producto escalar, ¿sí? Ahí está. Bueno, pasamos a los distintos sistemas de coordenadas que vamos a utilizar para ubicar figuras en el espacio, o señales, o ondas, o cualquier cosa, digamos. Eh, Depende de la geometría del problema que vamos a resolver, va a depender el sistema de coordenadas elegido, ¿sí? Entonces, la ubicación de un punto en el espacio puede ser descrito de distintas maneras, ¿sí? Por eso lo que les acabo de decir, depende de la geometría, elijo el sistema de coordenadas que más me conviene y las leyes del electromagnetismo van a ser independientes del sistema de coordenadas que yo elija. Se van a seguir cumpliendo igual. Bien, empezamos con las coordenadas cartesianas, que son las que utilizamos casi siempre o las que la mayoría conoce y maneja sin problemas. Entonces, con las coordenadas cartesianas, un punto que está ubicado en un espacio tridimensional puede localizarse como la intersección de tres planos. El punto sería el punto P y tenemos el eje de coordenadas X, Y y Z y, digamos, podemos localizarlo por la intersección de tres planos. Un plano que intersecciona solamente con el eje de coordenadas X, con lo cual el plano es paralelo al plano formado por el eje Y, Z, ¿sí? Después tenemos otro plano que solamente es intersección con el eje y está paralelo al plano formado por el eje X y Z. Y el último plano que solamente intersecciona con el eje Z y es paralelo al plano formado por los ejes de coordenadas Y y X. Bien. Entonces, el punto P lo represento como la intersección del primer plano con el eje X, de ese punto lo llamamos X1, con su correspondiente versor Y. Después tenemos el plano, el punto de intersección del segundo plano con el eje Y, con el versor J, y el punto de intersección del tercer plano con el eje Z con su correspondiente versor. ¿Qué significan estos versores? Bueno, son los vectores unitarios que son ortogonales entre sí, en donde el versor Y representa la dirección y el sentido, o sea, tiene la misma dirección y sentido que el eje X, ¿sí? Pero es unitario, ¿sí? Vale 1. Lo mismo para el versor J, que tiene dirección y sentido del eje de coordenadas Y, ¿sí? Y el versor K, que tiene dirección y sentido del eje Z. Bien. Esos son los tres vectores unitarios o versores, ¿sí? La terna, digamos, de los versores sería que cuando yo hago el producto vectorial entre el versor Y y el versor J es igual al versor K. Si estos los invierto, ¿sí? El resultado es menos K, como un producto vectorial. Y ahí están los otros resultados, ¿sí? J por K es igual a I, K por I es igual a J. Bueno, coordenadas cartesianas, ¿cómo escribo
gradiente, divergencia y laplaciano, ¿sí? Eso lo vimos cuando vimos qué significaba cada uno, lo habíamos dado en coordenadas cartesianas. Bueno, se escribe de esta forma, donde acá el gradiente de B, recuerdan, B es un campo escalar, lo tengo que poner así para poder hacer el cálculo, ¿sí? La derivada, o sea, el gradiente de B es directamente para la componente Y, la derivada de B respecto de X. Para la componente J, la derivada de B respecto de Y, y para la componente K, derivada de B respecto de Z, ¿sí? Derivadas parciales siempre, ¿sí? Lo mismo para la divergencia, pero sin los versores, y lo mismo para el laplaciano, pero con derivada segunda y también sin los versores. ¿Sí? Recuerden que el resultado de estas dos operaciones es un escalar y el resultado de esta operación es un vector, por eso tiene las componentes, los versores indicados. Bueno, y esto sería el rotor, como calculo rotor en coordenadas cartesianas, no vamos a indagar mucho en esto, más bien ustedes lo van a tener disponible en alguna tabla para calcularlo en su momento. Igual es fácil porque es directamente el producto vectorial del operador nabla con las componentes del campo, ¿sí? Y de ahí sale. Esto si se acuerdan de cómo hacer un producto vectorial, calculan el rotor sin ningún problema. Bueno, diferenciales de longitud. El diferencial, que es un diferencial de longitud lineal, digamos, para la coordenada x, es directamente el diferencial x por el versor y, porque recuerdan que el diferencial de longitud es un vector. Tenemos otro diferencial de longitud, que es el diferencial en la coordenada y otro diferencial de longitud, que es el diferencial en la coordenada z. ¿Sí? Esto también nos va a servir para cuando querramos calcular algún, no sé, este, campo eléctrico o calcular algún potencial, ¿sí? En el próximo capítulo. También, por ejemplo, para cuando calculemos Gauss, cuando utilicemos la ley de Gauss, vamos a necesitar diferenciales de superficie. Entonces, un diferencial de superficie lo representamos con un cuadradito en coordenadas cartesianas, ¿sí? Un cuadradito paralelo a alguno de los planos, por ejemplo, en este caso al plano que intersecciona con el eje X, ¿sí? Y este diferencial de superficie está representado por un vector que tiene de módulo es el diferencial, ¿sí? El valor del diferencial, el escalar. Y dirección y sentido perpendicular a la superficie que representa este diferencial, ¿sí? Entonces es un vector que lo denominamos ds o diferencial de superficie. En este caso, los lados de ese diferencial o de esa superficie es, en este caso, diferencial z y diferencial y, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ese diferencial de superficie, el de este plano, es el producto, ¿sí? Lado por lado, de diferencial y, diferencial z, y el versor, fíjense que apunta a la dirección y sentido de x, por lo tanto es versor y, ¿sí? Pasa lo mismo para el plano que hace intersección con el eje de coordenadas y, ¿sí? Esto es bastante básico porque son coordenadas cartesianas. Ahora con los otros tipos de coordenadas se va a complicar un poquito más, pero bueno, empezamos de a poquito, vamos de lo más sencillo a lo más difícil. Sí, el último diferencial, que es el diferencial del plano que hace intersección con el eje Z, sí, lo tienen ahí. Bien, cada uno tiene su versor correspondiente. El versor apunta hacia donde apunta el eje de coordenadas. Bueno, otro diferencial también que nos puede ayudar para calcular potencia u otras cosas es el diferencial de volumen, ¿sí? Fíjense que el diferencial de volumen es un cuadradito unitario cuyos lados son cada uno de los diferenciales de las tres coordenadas, ¿sí? Es un cubo, no un cuadrado, un cubo. ¿Sí? Un cubo de tres lados de diferencial, ¿sí? Lo llamo diferencial B. El diferencial de volumen no es un vector, es un escalar. Entonces el diferencial de volumen está
formado por el producto de los tres diferenciales de las tres coordenadas. Bien, pasamos a las coordenadas cilíndricas, que las habrán manejado. En el plano cartesiano, en el plano de dos dimensiones, a la coordenada cilíndrica la llamaban coordenada polar, ¿sí? Pero faltaba la tercera dimensión. Usaban x, y le faltaba la dimensión z. Vamos a ver entonces cómo se representa el punto en el espacio, pero para coordenadas cilíndricas. Entonces, como habíamos dicho, para coordenadas cartesianas también tenemos la intersección de tres superficies para representar el punto, pero las superficies son diferentes, ¿sí? La primera superficie es una superficie cilíndrica con un radio igual a R1. El radio del cilindro coincide con la distancia del punto P proyectada al plano X. Y ¿sí? La distancia de esa proyección al origen coincide con el radio del cilindro. ¿Sí? Esa es la primera coordenada. Después tenemos un semiplano que tiene como arista el eje Z, ¿sí? Y que forma un ángulo de valor phi con el plano XZ, ¿sí? Entonces, esta es la segunda coordenada, la coordenada phi. Y la tercera coordenada es un plano paralelo al plano XY, ¿sí? Que hace intersección con el eje Z y con el punto P. Y esta es la tercera coordenada, la coordenada Z. ¿Sí? Ahí está. Las coordenadas, tanto la coordenada R como la coordenada Z, son coordenadas de longitud y la coordenada phi es un ángulo, ¿sí? Para convertir ese ángulo en longitud, bueno, obviamente recuerdan que el valor del arco, el valor de un arco es el radio del círculo por el ángulo. ¿Sí? Bien, ahí tenemos la representación del punto P en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Tenemos la longitud R por el versor R, ahora vamos a ver lo de los versores, el ángulo phi o phi1 por su versor, el versor que apunta al ángulo phi, y la longitud Z, que es la longitud desde el origen hasta el punto Z1, ¿sí? Por versor K. Vamos a ver entonces hacia dónde apuntan los versores. Si yo me posiciono en el punto P, tengo acá este cilindro o este pedazo de cilindro, ¿sí? Y vemos que el versor R apunta en la dirección del radio del cilindro, ¿sí? Estamos. Después, si tenemos el versor K apunta en la misma dirección y sentido del eje Z. Y por último, el versor phi, que apunta hacia donde va el ángulo, hacia donde indica el ángulo, digamos, el crecimiento del ángulo, mejor dicho, el crecimiento del ángulo desde el origen hasta el punto P. ¿Sí? El crecimiento es para allá, entonces fíjense, el ángulo, el versor phi apunta para allá. Bien, acá tenemos las ternas, ¿sí? Para que cuando hacemos producto vectorial veamos el resultado del vector resultante hacia dónde apunta, ¿sí? Si esto, recuerden que si esto cambia, se intercambian R por phi, ¿sí? El resultado es el mismo versor pero negativo. Lo mismo para las otras. Bueno, entonces las operaciones para campos, ¿sí? Las operaciones vectoriales en coordenadas cilíndricas tenemos que el gradiente no hay mucho cambio respecto de la coordenada cartesiana, ¿sí? Cada una de las derivadas parciales con su correspondiente versor, pero para la divergencia, ¿sí? En cada una de las componentes vectoriales, porque recuerden que la divergencia se realiza un vector. Fíjense que acá tenemos un 1 sobre r multiplicando la divergencia, la derivada parcial, ¿sí? En la componente r. Lo mismo pasa para la componente phi y la componente z, no hay variación. Después para el rotor pasa algo parecido, ¿sí? Fíjense. Y para el laplaciano también tenemos para las derivadas segundas. Fíjense que acá acá tenemos una derivada segunda y una derivada primera.
Bueno, acá tenemos derivadas segundas. Bueno, fíjense cómo va cambiando. No vale la pena que se lo aprendan esto de memoria. Esto para poder tener una tabla a mano cuando tengan que hacer los cálculos, ¿sí? Muy bien, seguimos. Tenemos algo importante que tenemos que ver para las coordenadas cilíndricas, por ejemplo, que es el tema de los diferenciales. Eso lo van a utilizar o lo utilizaríamos para, por ejemplo, hacer cálculos con la ley de Gauss o con la ley de Ampère, ¿sí? En geometrías cilíndricas. Fíjense, si yo quiero representar, por ejemplo, un diferencial de longitud, y yo me estoy moviendo en la coordenada R, el diferencial va a ser diferencial R, obviamente, ¿no? Si yo me muevo, por ejemplo, en la coordenada Z, el diferencial va a ser diferencial Z. Pero si yo me muevo en la coordenada θ, ¿sí? El diferencial de longitud no va a ser diferencial θ, porque este es un diferencial de ángulo. Si yo tengo que transformar esto en una longitud, ¿sí? Una longitud medible. Entonces, recordamos que la longitud de un arco es igual al ángulo, ¿sí? Al ángulo que mide el arco, por el radio, ¿sí? De ese arco. Entonces, esa longitud está representada por este valor, que es R diferencial θ, ¿sí? Como habíamos dicho que el diferencial de longitud tiene que ser un vector, ¿sí? Vamos a tener que utilizar los versores para representarlo. Entonces, el diferencial de longitud, por ejemplo, acá tenemos en la coordenada R, tiene versor R, ¿sí? Y dijimos que era de R. En la coordenada phi, tiene versor phi y era la longitud del arco. Y en la coordenada Z tiene este versor K y es el diferencial Z. El diferencial de volumen se calcula como el producto de los tres diferenciales, ¿sí? Y el diferencial de volumen recordamos que no es un vector, por lo tanto, directamente el diferencial de volumen es el arco, R diferencial phi, este arco, por el diferencial en la coordenada R, o sea, el diferencial del radio, por el diferencial Z, ¿sí? Esos tres, el producto de esos tres diferenciales, de esas tres diferenciales de longitud, es igual al diferencial de volumen. Por último, el diferencial de superficie, que como les digo, nos va a servir para, por ejemplo, para el cálculo de la ley de Gauss o para el cálculo de potencias. Eh, Tenemos que, vamos a tomar la superficie o un infinitésimo de la superficie lateral del cilindro, no vamos a calcular esta superficie, la que generalmente vamos a usar es esta, ¿sí? Entonces, recordamos que se representa con un vector perpendicular a la superficie y con un módulo, el módulo del vector es igual al valor del cálculo de esta superficie. Entonces, como este vector apunta en la coordenada R, va a tener versor R y el valor de esta superficie es esta longitud por esta longitud. Entonces es el valor del arco, R diferencial phi, por la longitud Z, ¿sí? Y otra cosa importante que si en algún momento se presenta la ocasión de hacer estos cálculos, de tener que pasar de coordenada cilíndrica a coordenada cartesiana, acá están los valores, ¿sí? El valor X, ¿sí? De coordenada cilíndrica es igual a R por el coseno de phi, ¿sí? De coordenada cilíndrica a coordenada cartesiana. R por el seno de phi es el valor de I. Y el valor de Z no cambia porque es el mismo, ¿sí? Bien. Vamos a coordenadas esféricas. Sí, esto para representar o para hacer cálculos de campos en superficies esféricas. Por ejemplo, recuerden el campo eléctrico con la superficie de gaussiana es de forma esférica, el campo eléctrico de una bolita, por ejemplo. Si recuerdan eso, vamos a ver que el punto P, ¿sí? En una superficie, en el espacio, está representado por tres superficies, pero las tres superficies ahora son distintas, que es por ejemplo, una esfera eh, apoyada, digamos, o tangencial al punto P, ¿sí? Y la coordenada es el radio de la esfera está centrada en el origen, ¿sí? La distancia del origen al punto P es el radio de la esfera, y eso es la coordenada R.
La coordenada R entonces puede variar entre 0 e infinito, ¿sí? Después tenemos la siguiente superficie, es un cono, ¿sí? Un cono que tiene su vértice en el origen, ¿sí? El eje del cono es coincidente con el eje Z y la arista del cono es lo que sería, coincide con el punto P. Entonces el ángulo, el semiángulo, digamos, entre el eje del cono y la arista del cono, ¿sí? Es la coordenada tita. Ese es el ángulo. Y ese ángulo, como el cono puede, digamos, ir hasta acá, porque si me paso de los 180 grados, digamos, ya no tengo cono, tengo otra cosa. Entonces, este ángulo puede variar entre 0 y 180 grados, ¿sí? Entonces, acá tenemos que tita puede estar entre 0 y pi. Y la última coordenada es un semiplano. Es la misma coordenada que en coordenadas cilíndricas. Le cambio el phi para no confundir. Entonces, este plano que tiene una arista en el eje Z, ¿sí? Y, bueno, la única arista, porque el resto sería infinito, pero bueno, por forma el ángulo phi con el eh, plano ZX. Esto sí puede dar toda la vuelta, por lo tanto puede ir entre 0 y 360 grados, ¿sí? Entonces, el ángulo phi puede variar entre 0 y 2pi. Sí, solo r en este caso es una longitud, las otras dos son un ángulo. Sí, estas son las coordenadas esféricas. Y acá está cómo se representa el punto se representa con la coordenada r, el radio de la esfera, ¿sí? R versor. Sí, acá vamos a ver lo de los versores, así los versores unitarios, r, tita y phi. Entonces, los versores unitarios son ortogonales y bueno, acá está en la terna para que arme la terna. Entonces, el punto P se representa con la coordenada R, el radio de la esfera, por el versor R, que apunta al radio de la esfera. Después tenemos la coordenada tita, este ángulo, y en el punto P apunta hacia donde crece el ángulo tita. Este es el tita versor. Y después tenemos la coordenada phi, donde en el punto P va a apuntar hacia donde crece el ángulo phi, ¿sí? Y estas son las ternas. Acá tenemos que R, esto es para resolver los productos vectoriales, ¿sí? Entonces R producto vectorial tita me da phi, ¿sí? Si esto lo invierto, esto da negativo. Lo mismo para las demás. Y acá tenemos las operaciones vectoriales para coordenadas esféricas. Acá ya no hay nada que coincida con cartesiano. Fíjense cómo en el gradiente ya se mete el 1 sobre r, acá hay un 1 sobre r seno de tita. En la divergencia se meten también más cosas. Fíjense, acá se mete un seno de tita dentro de la derivada. Acá se mete un r cuadrado. Fíjense. En rotor no hago toda la operación rotor, pero bueno, pasa algo parecido en el resultado. Laplaciano, lo mismo. También acá no vale la pena profundizar mucho esto. Lo que tienen que hacer ustedes es imprimirse la tabla o tener la tabla a mano para estas operaciones para cuando tengan que resolver algo, ¿sí? Bueno, vamos a ver los diferenciales para coordenadas esféricas también, que nos van a servir justamente para hacer cálculos, como dijimos recién, por ejemplo, en ley de Gauss. Si yo me muevo en la coordenada R, tenemos el diferencial R que coincide con el radio de la esfera. Si yo me muevo en la coordenada tita, recuerden que para transformar esto en longitud, tengo que hacer el radio por el arco, ¿sí? O sea, perdón, el valor del arco, la longitud del arco es el radio por el ángulo que mide ese arco, ¿sí? Si me muevo en la coordenada phi, tenemos que este arco es la proyección del radio en el eje XY, que es, ¿dónde estamos? R seno de tita, acá está. Este valor, este radio,
que no es igual a este radio, digamos, es la proyección de este radio en el plano XY, esto vale R seno de tita. Y este ángulo vale diferencial phi. Entonces, este arco, que va a ser, o sea, este arco de acá, vale R diferencial phi. ¿Sí? Por lo tanto, el diferencial de volumen, que es el producto de los tres diferenciales de longitud, vale diferencial R, como dijimos acá, R diferencial tita, que es este, y el arco este de acá, que es igual a este de acá. Entonces ese arco vale R seno de tita diferencial phi. Bien. O, bueno, haciendo operación matemática, tengo R cuadrado seno de tita y los tres diferenciales. Los vectores unitarios ortogonales, bueno, como habíamos dicho antes, esto lo vamos a poner acá para hacer el cálculo más fácil, porque, como dijimos, otra vez lo repetimos, el diferencial de longitud es un vector. Entonces, si el diferencial de longitud es un vector, tengo tres componentes de ese vector. ¿Sí? A veces, si yo me muevo solamente en una, por ejemplo, si me muevo en el radio y no me muevo en las demás, todas estas valen cero. Pero bueno, vamos a poner las tres componentes. R versor, diferencial R, es esta componente, la componente que apunta en dirección R. Después tenemos tita versor, ¿sí? Tita versor, apunta en dirección tita y la longitud era esta, como dijimos acá. Lo mismo para la coordenada phi, phi versor, es esta, esta longitud y el versor que apunta en esa dirección. El de superficie, vamos a hacer la superficie de la esfera, ¿sí? La superficie de la esfera, que sería esta superficie con un vector que apunta a la dirección, en la dirección R, perdón, ¿sí? Entonces el versor R por el vector que apunta en la dirección R, y tenemos el valor de esta superficie, que es lo que sería este lado por este lado. Entonces un lado sería R, lo tenemos, vamos a verlo en el diferencial de volumen. Un lado sería R diferencial tita y el otro lado sería R seno tita diferencial phi. Entonces agrupando me queda R cuadrado seno de tita diferencial phi. Y las relaciones, por si yo quiero pasar de coordenada esférica a coordenada cartesiana, la coordenada X en coordenada cartesiana es R seno de tita coseno de phi. En coordenada esférica, lo mismo, o sea, acá algo parecido ocurre para coordenada Y, solo que en vez de coseno es seno. Y la coordenada Z acá también es diferente, es R coseno de tita. En resumen, entonces, acá esto es lo que yo les decía de la tabla que ustedes tienen que tener a mano cada vez que quieran hacer un cálculo. Tenemos las operaciones, todas las operaciones vectoriales, gradiente, divergencia, rotor, laplaciano y los diferenciales de longitud, diferencial de superficie y diferencial de volumen para cada una de las distintas coordenadas. Para coordenada cartesiana lo calculo de esta forma, coordenada cilíndrica y coordenada esférica. ¿Sí? Esto, bueno, les va a venir bien si ustedes eh, les conviene tenerlo a mano para resolver ejercicios que requieran este tipo de cálculos. Bueno, finalizamos la clase número 1 y nos vemos la próxima clase con campo electrostático. Hasta luego, denle like y suscríbanse. Muchas gracias.